Yo te voy a contar dos experiencias con los dos loteadores más grandes de Santa Cruz. Ya. Primero, Luis Sandoval Morón, muy enemigo de mi padre. No se saludaban, siquiera estaban en la misma mesa en el Consejo Municipal. Pero a mí me resultaba atractiva la figura de Luis Sandoval Morón. Ya. Y conversaba mucho con él. Y él loteó mucho en Santa Cruz. Sí. Sobre todo loteó Villa San Luis, lo que es el club de tenis y todo eso. Sí. Ahí hubo una señora que le dijo, doctor Sandoval, me está dejando en la calle. Y él le dijo, ya, le voy a dejar 1,5 hectáreas. Así de bueno, digamos, ¿no? Ya. Y le dejó. Ya. Y la señora tuvo su hectárea y no se la tocó nadie, Ya. por orden de él. Y el otro era Pedro Rivera Sánchez, Pillín Rivera. Pillín Rivera, claro. Un día lo entrevisté a Pillín Rivera y yo me quedé con la gana de hacer un juicio histórico con Luis Sandoval Morón. Ya. Preguntarle por qué pasó todo lo que pasó, por qué la violencia, habíamos quedado Ya. en eso. Yo viajo de vacación y cuando vuelvo había fallecido. Pero aquí va Pillín Rivera, también MNRista, también loteador, ha hecho muchos barrios en Santa Cruz. Y cuando lo entrevisté a él, le digo, Pillín, ¿dónde vive usted? Vivo, me dijo, aquí en el barrio Granif. ¿Casa propia? No, me dijo. ¿Alquilada? Mire usted. ¿Usted nunca tuvo casa propia ni tuvo lote? No, me dijo. No era para mí. Qué bárbaro, ¿no? Y Luis Sandoval Morón murió en la casa de su suegro. También, sí. Tampoco tuvieron casa. O sea, ¿qué la movía a la gente cruceña a hacer lo que hacían? Y finalmente, cuando se acuerdan, a lo mejor alguna amante tenía una casa, Claro. pero no ellos, Claro, ni sus hijos. claro. Entonces, ¿qué la movía a la gente? Vos que has estudiado el fenómeno sociológico de la Revolución Nacional en Santa Cruz y la influencia, ¿qué la movía a nuestra gente a ser tan desprendida? El otro día me encontré con un señor, con una señora viejita que me dijo, yo tengo casa gracias a Pillín Rivera. Claro. ¿No? Pero Claro. debe ser 60 años, ¿no? Claro. ¿Pero qué la movía a la gente? A esos líderes de antes. Claro. Yo creo que eran hombres de mucha convicción política. Realmente estaban totalmente convencidos. Es más, hay una publicación que se hace en los años 70 de Lawrence Whitehead, que era un inglés amigo de José Luis Roca, que viene en los años 70 a Bolivia, Santa Cruz, y él escribe un ensayo bien interesante sobre poder local, poder nacional, el caso de Santa Cruz de la Sierra. Es fabuloso ese ensayo. Y en ese ensayo, él tiene una visión muy objetiva, Lawrence Whitehead, ¿no? Pero él señala que el éxito de la revolución de Sandoval Morón aquí, de la reforma urbana, se debió al que había un lumpen proletariado y que él supo explotar ese nicho, ¿no? Y eso le molestó mucho a Sandoval Morón. Es más, él escribe, cuando escribe con tengo la respuesta. Yo lo que no tengo es el libro del que me estás hablando, pero la tengo la respuesta. Se lo voy a pasar porque lo traduje. Ya, así. Sí. Es un ensayo que se publicó en una revista, en un libro, que era una revista de estudios latinoamericanos en los años 70. Se publicó en Estados Unidos, pero el primer ensayo es el de Lawrence Whitehead, ¿no? Son varios ensayos sobre el tema urbano. ¿Qué no le gustó a Sandoval Morón? No le gustó el apelativo de lumpen proletariado. No le gustó. Y era perfecto el es que era sí, yo sé que a él no le gustó, pero creo que era era una apreciación justa, ¿no? Porque realmente, no por desmerecer a esa clase social, pero en realidad había muchísima pobreza. Yo lo que pude ver es que a lo largo de mis investigaciones, a veces no entendemos el efecto que tuvo la guerra, lo que sucedió post-guerra del Chaco en Santa Cruz, ¿no? Porque teníamos una ciudad que era una ciudad con estructuras básicamente colonial, o sea, en el sentido de que no se había invertido gran cosa en los servicios que la ilustración trajo consigo, ¿no? Los avances tecnológicos, la revolución industrial, no se habían implementado ninguna de esas técnicas, y no porque los cruceños no lo hubiesen querido, sino porque estábamos... El Estado, sí, como siempre, no nos miraba. Exacto. Entonces estábamos
entramos al siglo XX sin ninguno de los beneficios del siglo XIX. Ahora contame, ¿cómo es que entramos sin beneficio del siglo XIX, que entramos en una pobreza franciscana, casi todo el mundo era igual? Claro, habían los hacendados, siempre va a haber, pero éramos alfabetizados. Sí, sí. El censo de 1900 dice que solo Santa Cruz es un departamento con más del 50% claro. instruidos. Sí, sí, sí. Y los que no eran instruidos eran ignorantes. Claro. Así dice el censo. Sí. Instruidos, ignorantes. Sí. En La Paz no llegaba al 10% de instruidos. En Potosí, 3% de instruidos, 97% de ignorantes. Habían departamentos que tenían 3, 1%. Yo pregunté, cuando leí eso, hace muchos años, digo, hey, ¿esto está bien hecho? ¿Es normal que pongan ignorante? Claro, son las categorías que se usaban. Claro, por supuesto. Sí. Claro, son rasgos pues que quizás de cierta forma... lo que pasa es que acá ciertos rasgos de la cultura hispana van a sobrevivir y perdurar, ¿no? Y sin ciertas influencias también del siglo XIX. Pero por supuesto éramos una sociedad mucho más homogénea, se hablaba el español, ¿no? Sí. Ese era el idioma predominante, ¿no? Muy católica, esa era también la principal religión, ¿no? Muy educada en el sentido de que la gente sí sabía leer y escribir. El grado de votación también era muy alto, pero en cuanto a infraestructura estábamos totalmente rezagados, ¿no? No había, es verdad eso de que no habían grifos, el agua era turbia, la gente se moría por enfermedades. El 57 claro. reclamamos agua, pavimento y luz. Exacto. Cochabamba tenía su tren ya. Claro, tenían alcantarillado, claro. ¿no? O sea, tenían servicios que eran... Y La Paz ni se diga. Tranvía, ya tenía claro. tranvía, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué sucede con la Guerra del Chaco? Esa ciudad que ya de por sí tenía una infraestructura completamente deficiente y no por falta de voluntad, no por falta de quejarse, porque cuando uno empieza a abrir los periódicos ve, ¿no? Cómo desde distintos sectores se va construyendo una agenda política en torno a los intereses de la ciudad en especial. Lo que nosotros podemos ver es la presión que existe, una presión demográfica por un influjo del campo a la ciudad que sucede después de la Guerra del Chaco. Porque resulta que cuando sucede la guerra se mecaniza parte de la agricultura, porque había que producir más, porque claro. había que alimentar al país. Entonces eso de por sí va a llevar a un éxodo del campo a la ciudad. Ya de por sí éramos una ciudad sin infraestructura alguna. Entonces ese influjo va a causar un estrés muy grande, ¿no? Porque era una ciudad con una infraestructura, yo digo, enclenque, no había infraestructura. Entonces, ¿de ahí los tambos? De ahí los tambos. Yo he calculado entre un 6 y un 9% de la población en Santa Cruz, en la década del 40 ya empieza a vivir en tambos. Entonces, hay una necesidad imperiosa. Al 9% más o menos. Sí, de la población. O sea, los tambos que conocemos son simplemente el recuerdo de lo que sí. conocimos. Pero llegaron a haber más de 40 muchísimo. Tambos. Más de 40. En lo que era el centro, ¿no? ¿Cuántos conociste vos? Conocí un par de tambos, ¿no? Hay uno que sigue en pie en el centro, en la Manuel Ignacio Salvatierra. Sí, sí. Comercio, si no me equivoco. Comercio, sí. ¿no? Y es hermoso entrar, ¿no? O sea, sí, sí. porque es una ventana Había del pasado. Uno en la calle 21 de Mayo al final. Sí. Sí. Hay una... Ese lo conocí yo. Yo conocí unos 5 o 6 tambos. Ya. Luego hay otros tambos informales, ¿no? Que obviamente no son históricos, pero que sí existen en otros barrios de la ciudad, ¿no? Pero bueno, obviamente los históricos pues son los que estaban en el centro, dentro del primer anillo. Y coincidentemente son esos tambos, alrededor de esos tambos es donde también antes estaban las tenerías, que eran los obrajes o curtiembres, ¿no? O sea, establecimientos, podemos decir, industriales. Ha sido muy importante la curtiembre para Santa Cruz. Siempre. Sí. El impuesto a la corambre sí. terminó siendo el edificio prefectural, digamos. Exacto, exacto. Claro. Que ahora es la brigada parlamentaria para los que... Así es. Pero Así es. el edificio prefectural se lo hizo... Y uno se pregunta, ¿cómo? Si era tan chico, daba plata como para hacer un edificio de ese tipo.
Sí. porque debe haber sido una obra majestuosa, ¿no? Claro que sí, peor en esa época donde me imagino que ha debido ser uno de los pocos edificios de 2 pisos, ¿no? Claro. Con ese nivel. Exactamente. Pero esos impuestos, digamos, de que se acoten para pagar algún tipo de servicio, ¿no? O de infraestructura, o inclusive funcionarios, porque La Paz no enviaba y había una necesidad de ello, siempre a lo largo de la historia republicana se pueden ver, ¿no? Una serie de iniciativas como esa. ¿Y las mutuales? Las mutuales hay mutuales ¿Las has estudiado? Sí, las he estudiado. Y en el concreto, las del siglo XX, me enfoqué en estudiar la Mutual Guapay, que también es distinta porque ya es de vivienda, ¿no? Los fondos que maneja no son solamente fondos locales, en realidad vienen de Estados Unidos, traídos por la CACEN, por la Caja de Ahorro y Crédito. Pero el impacto que han tenido siempre ha sido, o sea, desde comienzos del siglo XX surgen. Había una mutual que se llamaba Adolfo Román Hijo. Sí, claro. Hay mutuales un tremendo líder cruceño. Claro que sí, político. Sí. ¿No? ¿Lo mataron? Sí, lo mataron. En realidad su muerte nunca fue esclarecida. ¿En los años 30? Sabe, 40. 40. Sí. Era un líder político emergente. Dice que es fantástico, ¿no? Así es. A mí me dice el doctor Rolando Roca, Cacho Roca, famoso Cacho Roca, que ahí lo escuchó discursar a mi abuelo Crisanto. Ya. Y que nunca escuchó a alguien discursar como mi abuelo. Mire usted. Yo nunca lo escuché. Bueno, ya yo lo conocí a mi abuelo ya retirado de la política, ¿no? Ya. Así que difícil. Pero un hombre alto, de un carácter muy, muy serio, muy hosco, pero de muy buenos chistes. Ya. Sí. Él se jubiló como parlamentario y siempre que ganó su diputación, ha sido senador, diputado, ministro, cónsul, pero siempre que ganó lo hizo en la oposición. Él es el último jefe en ejercicio del Partido Liberal. Saca tu cuenta. Qué interesante. Mira, qué interesante. Sí. Qué bonito. Así es. Y la importancia de que queden estos registros, ¿no? Ya sean estas grabaciones de discursos, ¿no? De políticos, o la transcripción de los discursos en sí para poderlos estudiar después, ¿no? Cuando dijiste que ibas a estudiar sociología, aparte de tu padre y tu madre, ¿quién te dijo bien? Claro, porque... Bueno, me preguntaban mucho qué era. Sí, qué era la sociología. ¿Te dijeron comunista? No me llegaron a decir eso, pero... Rara, sí. Claro, una cosa medio rara, ¿no? Claro. Sí. Ahora, ¿quién hubiera dicho? Yo cuando estaba estudiando sociología, tuve en la Gabriel. Sí, en la Gabriel. Tuve 2 grandes amores en cuanto a estudios, ¿no? El primero fue descubrir la sociología urbana, ¿no? Cuando tuve la primera clase de sociología urbana me di cuenta que eso era lo que quería hacer. Y el otro fue historia, ¿no? Entonces, especialmente historia regional. Es más, hicimos mi curso hizo que antes en la Gabriel habían especialidades, entonces habían 3 cursos adicionales que se podían abrir para ahondar en 5 áreas de estudio concretas, y una de esas fue historia social. Así que fuimos los primeros en solicitar que se abra historia social. ¿Y ahí fue tu profesora? Sí, claro. Paula enseña las 4 carreras las 4, en esa época eran 4 carreras de historia: contemporánea, latinoamericana, boliviana y regional, más 3 adicionales que hicimos que se abran sobre historia. Entonces ahí exploramos historia económica, exploramos la historia, las crónicas de los conquistadores del oriente boliviano. Una recopilación maravillosa hecha por una americana, una historiadora americana que falleció hace unos años atrás, que se llama Catherine Julien. Y fantásticas, porque otra cosa es estudiar las crónicas y leer cómo se hizo la conquista, ¿no? Y de nuevo, una cosa es el relato y otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces entender la complejidad que era para el oriente boliviano, para cualquier español que estuviese intentando expandir las banderas del Imperio Español en esta parte del continente, lo difícil que fue, ¿no? Te pido un corte, cuando volvamos me vas a explicar por qué en Santa Cruz lo español siempre fue visto con cariño
en contrario a todos los pueblos y países que conforman el altiplano o la montaña. Muy bien. Porque ahí hay una cosa interesante. Sí. Dale.